El aviso de Dios a la humanidad. Revelaciones y profecías dadas a luz de María. ¿Qué será el aviso universal? El aviso universal será un evento cósmico sin precedente en la historia de la humanidad, un fenómeno de naturaleza desconocida para la ciencia. Según muchos videntes será como una luz encendida en las profundidades del cosmos, que proviene directamente de Dios y que impactará la Tierra durante 20 minutos aproximadamente. Será visible al ojo humano, pero será también una fuerza invisible que sacudirá las conciencias de los hombres, provocando en el ser un gran shock de orden emocional, psicológico y espiritual, mas no producirá ningún daño físico directo. Por lo tanto, bien se podría definir como el último esfuerzo del cielo para que la humanidad tome clara conciencia de Dios y del pecado, ampliando la dimensión espiritual y la comprensión de la magnitud de la distancia que hemos tomado de Dios por causa de nuestros pecados. En otras palabras, este aviso universal será una gran prueba para la conciencia de la humanidad, no será pues algo que modifique el curso de los eventos catastróficos que deberemos afrontar, sino más bien será una posibilidad de cambiar nuestra perspectiva frente a esta realidad, pudiendo obtener de ello grandes beneficios espirituales. Este evento ampliamente revelado por Dios a muchos instrumentos alrededor del mundo, no es en realidad de gran conocimiento público y a su vez poco creíble para otros. Seguramente se preguntará el lector por qué algo de tan grande magnitud ha permanecido en el silencio. Quizás la respuesta sea porque no ha sido vinculado ni a la ciencia, por no contar con elementos tangibles, ni a la religión, por tratarse de revelaciones privadas, quedando de este modo adherido solo a los hombres de fe. Algunos de los mensajes dados por Jesús y María Santísima a través de almas escogidas a lo largo del tiempo explican o dan a conocer algunos detalles sobre la naturaleza, sobre los efectos que tendrá en el género humano y el tiempo en que ha de ocurrir este gran aviso de Dios a la humanidad. Cabe mencionar que este conocimiento es dado a los instrumentos escogidos en forma de locución interior, muchas veces acompañado de visiones o también de forma mística, es decir, experimentando el evento en su naturaleza humana espiritual, sintiendo de este modo los efectos que el aviso producirá, dando así un conocimiento en su real magnitud. Se conocen muchas revelaciones de videntes auténticos sobre este gran aviso de Dios a la humanidad desde hace mucho tiempo, pero fue en las apariciones de Garabandal, donde se comienza a difundir en los 5 continentes este tema, comprendiéndose en un contexto más amplio. Veamos pues una breve síntesis de una de las apariciones marianas más extraordinarias de la historia. Garabandal es un pequeño y humilde pueblo ubicado en una zona montañosa del norte de España en donde aún hoy se conservan las huellas dejadas por la presencia de la Santísima Virgen María en las casi 3000 apariciones públicas entre los años 1961 y 1965 a 4 niñas de entre 11 y 12 años, Conchita, Jacinta, Maricruz y Mariloli. Fueron muchos los mensajes y profecías dados a la humanidad a través de estas niñas, pero fue el anuncio de 3 grandes eventos de carácter universal lo que más impacto causó en aquel entonces. Estos eventos han sido anunciados por otros videntes y rectificados en otras apariciones marianas y son: el aviso, el milagro y el castigo o purificación. Según la visión de las niñas, este castigo será tan grande como jamás lo hubo ni lo habrá sobre la faz de la tierra, afectará a toda la humanidad, y por tal motivo el aviso universal y el milagro vienen antes para prepararnos y como última oportunidad de conversión. El milagro de Garabandal viene poco tiempo después del aviso para confirmar al mundo que el aviso vino de Dios y no quede duda de su naturaleza. Exponemos a continuación algunos comentarios hechos por la principal vidente, Conchita González, que por aquel entonces tenía 16 años. Que este aviso está vinculado a un fenómeno de la naturaleza. Que este nombre existe en el diccionario y empieza con la letra A. Que el aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo al mismo tiempo. Que será como una relación de nuestros pecados y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas religiones. Que el aviso es como una purificación para prepararse al milagro.
que es también una especie de catástrofe, que hará que pensemos en los muertos, es decir, que preferiríamos estar muertos antes que experimentar la vivencia del aviso. Que este aviso será una corrección de la conciencia del mundo, y los que no conocen a Cristo, es decir, los que no son cristianos, creerán que es un aviso de Dios. Que lo más importante de ese día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí mismas, en otras palabras, un aviso. Que se hallarán completamente solos en el mundo en ese momento, independientemente de dónde estén, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. Que cada quien sentirá de modo distinto este acontecimiento porque dependerá de la conciencia de cada uno, ya que los pecados son distintos los de una persona y los de otra. El aviso estará vinculado a un fenómeno astral, como si dos estrellas chocaran entre sí, que este fenómeno no producirá daño físico, pero nos espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. Estas revelaciones dadas en aquella pequeña aldea se condicen con otras tantas dadas a lo largo del tiempo en todo el mundo, pudiéndose constatar que dicho aviso vendrá como una última campanada para la humanidad, la cual se encontrará sumida en una profunda crisis planetaria. Exponemos a continuación el relato de Luz de María de Bonilla, quien desde hace ya más de 20 años recibe mensajes de nuestro Señor Jesús y nuestra Santísima Madre, profetizando y advirtiendo a la humanidad sobre acontecimientos dramáticos, muchos de los cuales se han cumplido con exactitud. Aquí el relato que ella nos da sobre su experiencia personal de lo que será el aviso universal. Experiencia mística de Luz de María sobre el aviso. De modo muy particular, el Señor me ha dado a comprender que vendrá un cometa que se acercará a la Tierra, toda la humanidad lo verá, esto hará a muchas personas acercarse por pánico a la confesión, pero no por arrepentimiento. Va a aparecer una señal en el cielo, una cruz. Por varios días, las personas de fe sentirán la necesidad de confesar sus pecados, de arrepentirse. Los demás dirán que es provocado por el hombre y se levantarán en contra de la Iglesia Católica, diciendo que es un ardid para atemorizar a la humanidad. En medio de esta confusión y de un terremoto, vendrá el aviso, del cual nuestro Señor me permitió vivir una parte en la Cuaresma del año 2008, el día miércoles santo, la que describo a continuación. Sentí en mi ser una angustia, como de algo que se acercaba y no sabía qué era, y como un susto, algo angustiante, que yo no sabía qué era. Pensé que algo iba a suceder, era algo que hacía que mi corazón palpitara aceleradamente. Así pasé como unos 20 minutos, después la angustia fue creciendo, hasta que comencé a sentir como que el alma se me salía, porque poco a poco sentí una soledad espantosa que me iba llenando no solo el ser espiritual sino mi cuerpo físico. Hasta que sentí una soledad terrible, la angustia me hacía caminar de un lado a otro, porque cada vez la soledad era más grande. Yo era totalmente consciente de que me estaba quedando sin Dios en mi ser, mi alma estaba desolada, angustiada, yo caminaba buscando consuelo y no lo encontraba, la soledad, el vacío era cada vez más grande, hasta que llegó el momento en que sentía enloquecer, mi alma se quedó sin Dios. Y como una película comenzaron a desfilar dentro de mí, todos los pecados, quizás los más grandes que cometen los hombres. Sentía, mejor dicho, estaba viviendo, porque yo los sentía como propios, los vivía, sentí lo que pasa por la mente, por el corazón, por el interior de las personas que se quitan la vida. Viví esos momentos anteriores que padecen los que se quitan la vida. Viví lo que siente un niño cuando está siendo abortado. Viví los abusos de los seres humanos que son ultrajados. Viví la drogadicción, la prostitución, toda clase de pecados comenzaron a desfilar uno a uno dentro de mi alma. Era una desesperación terrible. Yo sentía en mi mente que no podía salir de la casa, porque estaba abandonada de Dios, estaba viviendo la ausencia total de Dios. Es un espantoso vacío, que nada lo llena. Aquí los hombres pecan y sienten, pero no se siente el peso, la ofensa que causa el pecado, porque se tiene la presencia de Dios.
Yo caminaba desesperada viviendo aquel abandono de Dios, tan terrible, y en eso me acordé que mi esposo sí tenía a Dios y me fui a buscarlo a su habitación y le dije, por favor impóngame las manos sobre la cabeza, necesito que me pase a Dios, porque me abandono. Mi esposo asustado no sabía qué hacer, y me preguntaba ¿qué te sucede? Y yo le decía desesperada, no tengo a Dios, se me fue, por favor pásemelo. Mis lamentos realmente eran de lo profundo de mi ser y él me decía que rezo. Y yo le decía lo que sea, pero páseme a Dios. Esto fue en verdad desolador, amargo. Él oró, pero el vacío seguía. Creo que fui tentada por el demonio a salir de mi casa, tomar el auto y buscar a uno de los sacerdotes, pero yo dentro de mí sabía que si salía de mi casa, podía ser fatal. Entonces, me tiré al suelo con los brazos extendidos en cruz y supliqué a Dios que regresara a mí. En ese momento, entonces mi alma me habló. Yo sabía que era mi alma, y me dijo unas palabras, que yo fui repitiendo conforme ella me las decía y sentí que el Espíritu Santo me estaba llenando, me fui sintiendo invadida por una paz que jamás antes había experimentado, una paz que me saturó, que me fusionó, sentía el pecho rebosante hasta algo físico me quedó, una presencia que hoy la siento todavía y abarca todo mi pecho. Así será el aviso, por eso, las personas que están en pecado se volverán como locas y el demonio que estará esperando las inducirá a quitarse la vida, para llevárselas como su botín antes que llegue la hora de la misericordia. El aviso será para los que no están con Dios el momento terrible, insoportable en que se terminarán de entregar en manos del demonio que con sus legiones demoníacas cercarán a las almas, para recriminarles el pecado en que viven y para decirles que no tendrán perdón de Dios. Para los que están tibios, será el momento del arrepentimiento, de gracia, porque al comprender el error pedirán perdón y se convertirán, y para los que están en gracia será ese quedar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que después del aviso, los que no creen, le darán una significación científica, para que la humanidad continúe en el error y el pecado crecerá y habrá persecución. Desde este día mi vida no es la misma, Dios en el aviso nos dará conciencia del pecado, ese día jamás lo olvidaré, lloré en esos momentos en que no sentía a Dios, no podía ni pensar porque la ausencia de Dios superaba todo, solo sentía el vacío y vivía en mi carne los pecados que llegaban unos tras otros, aumentando la angustia y la soledad. En este momento en que escribo y cuando hablo de ello lloro porque el solo recuerdo me duele tanto, que siempre le pido a nuestro Jesús no me vuelva a hacer pasar por eso, porque creo que no lo resistiría más. Esa es mi experiencia personal sobre el aviso, la transcripción de esta vivencia, de este padecer con Jesús. Él me ha dicho que esto sentirán las almas en el aviso y que solo una gota de lo que él vivió en Getsemaní por nuestras culpas se repite una experiencia similar en donde Luz de María recibe un mensaje de nuestra Madre Santísima, anunciando la proximidad del aviso, aquí su relato. Mi experiencia del aviso que tuve con el mensaje de Mamá María hace poco fue similar a la anterior, solo que aquella vez fue con tal intensidad que pasó frente a mí cada pecado, con su grado de ofensa a Dios, con el dolor que causa a Dios y con el recargo que tiene hacia toda la humanidad, fue un abandono de Dios total, no solo a nivel personal, sino en ese momento sentí el dolor del cosmos en general, al mirar a Dios alejado de su creación por la voluntad humana. En ese momento Jesús me hizo sentir que así se sentiría en el aviso expresamente el abandono de Dios, no por el querer de Dios, sino porque en ese momento será Dios que atendiendo al querer del hombre de hacer uso de su libre albedrío, le complacerá una vez más. Las dos vivencias son muy similares, solo que la de la Cuaresma sé que provenía de la Santísima Trinidad y la intensidad fue mucho más fuerte, aunque en esencia la misma, y esta del mensaje anterior provenía del dolor de nuestra Madre, que comprendo, que son uno solo, porque la Madre Santísima es el recinto trinitario, por eso el alejarse de Dios, es alejarse de la Madre. Las dos vivencias han sido muy fuertes, pero más la primera aunque ninguna quisiera que se repita. Quizás por estas vivencias misericordiosas, es que trato y lucho de cuidarme de caer en pecado y me confieso cuanto puedo y me duele ofender a nuestro Jesús, porque no quisiera me encontrara ofendiéndole.
por lo que me ha dicho Jesús, con el aviso, que es totalmente interior, en el sentir, habrá una parte también que va a ser a nivel cósmico, porque todo el cosmos quiere purificarse, ya que ha sido contaminado por el pecado del hombre. La creación, que está en total concordancia con la Santísima Trinidad, quiere liberarse de la contaminación que el hombre le ha cargado. Así que sé bien que como nuestro Señor nos da siempre tres, la tercera vez que pasaré por esto será en el aviso, y ruego al cielo esté preparada para esta gracia. Después de las dos vivencias sobre el aviso, aunque como digo la primera supera la que compartí con el mensaje de Mamá María, siempre la visión y la vivencia es como si fuera la primera vez, y quizás porque la del 2008 fue un sentir a nivel cósmico, la de ahora fue más en el plano humano. Cuando miro a Jesús y me habla, para mí cada vez es como la primera y la vivo con tal intensidad, al igual con Mamá María cada revelación es como si fuera la primera, es un total enamoramiento divino. Jamás uno podrá acostumbrarse, por lo menos yo no, a mirar, a gustar, a vivir el amor trinitario y el materno. En cada ocasión es en verdad la primera. Esto es lo que a mí Jesús me ha permitido vivir referente a esta gracia para la humanidad, entonces habrá su parte visible para todos, con la señal en el cielo primero, luego he visto la luz santísima sobre la humanidad que vendrá a sacar las tinieblas que cubren con tanto pecado la tierra y el cosmos, tocará la conciencia del hombre y Dios se retirará por unos momentos, esta fuerza divina chocará visiblemente con la tierra y se mirará en el cielo y la tierra temblará. Reflexión. Como mencionamos anteriormente sobre la forma en que el cielo da conocimiento a muchas almas escogidas, Luz de María nos ha dado a conocer su experiencia mística en relación al aviso, una experiencia extraordinaria, dolorosa si se quiere, pero que nos permite comprender la dimensión de este evento universal próximo a manifestarse, que es conveniente profundizar y comprender en nuestro interior. Quienes están conscientes de la delicada situación planetaria en todos los órdenes, sabrán, no solo por la simple lógica sino también interiormente, que llegar a una toma de conciencia universal mediante una forma convencional, humana, para revertir en lo inmediato la forma de pensar y de obrar del hombre, en medio del descontrol moral, la falta de valores altruistas, la falta de fe y el masivo plan de distracción, sería hoy en día una utopía frente a los eventos dramáticos que estamos viviendo. Por lo tanto, nos queda una posibilidad lógica, que es una intervención divina, la cual dará una gran oportunidad a toda la humanidad de hacer un alto en el camino y volver así la mirada. Profecías dadas a Luz de María. Nuestro Señor Jesucristo, 14 de diciembre de 2016. Esta generación rebelde posee en sus manos la mayor responsabilidad que he dado a las criaturas humanas, puesto que esta generación se enfrentará al aviso y será testigo del cumplimiento de las profecías dadas por mi madre a lo largo de la historia de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, 4 de diciembre de 2016. No olviden, mis amados, que el aviso se encuentra próximo y en este acto de mi amor para ustedes participará el universo. Así como en el cielo mirarán fuego, así el fuego de mi amor les bendecirá para que se examinen tal cual son. La Santísima Virgen María. 27 de octubre de 2016. Oren, prepárense para el gran acontecimiento de misericordia, prepárense para el aviso durante el cual yo no me separaré de ustedes. La Santísima Virgen María. 27 de octubre de 2016. Hijos de mi corazón inmaculado. Se encuentran más cerca de recibir ese gran acto de misericordia divina, que es el aviso, y por ello es que mi Hijo les apresura el paso, para que ustedes espiritualicen los sentidos y fusionen los sentidos interiores con los sentidos físicos, para que miren con claridad el mal proceder. Serán instantes de desolación y bendición, se mirará cada uno tal cual es, lo que causará gran dolor. Serán examinados por ustedes mismos a profundidad, no quedará un solo acto ni una sola obra sin que sea mirada y examinada por ustedes. La conciencia actuará a plenitud como nunca antes ha actuado en cada uno. Y luego, los que negarán a mi Hijo se entregarán con más fuerza al mal y ejecutarán todo el mal que el demonio posee en sus entrañas contra aquellos que arrepentidos decidan continuar al lado de mi Hijo.
Por ello la urgencia de que lleven a la praxis la palabra de mi Hijo, que no solo la repitan, sino que sean conscientes de esa palabra de vida eterna. El mayor acto de misericordia hacia el hombre se acerca. No busquen fechas y prepárense, prepárense. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 25 de agosto de 2016. No tarda el astro brillando en el cielo, alumbrando a los que viven en tinieblas y a los que viven en la luz. La tierra parecerá arder y consumirse todo bajo las llamas, pero ustedes que creen en nuestra Trinidad y en la Madre de toda la humanidad, algunos sabrán que es el aviso, otros entrarán en un gran pánico que les puede llevar a perecer. Mis hijos entrarán en gran calma como mirándose en un gran espejo, el de la conciencia. Todo se detendrá ante el cumplimiento de nuestra voluntad, ni los demonios lograrán interferir ese instante, todo se paralizará. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 6 de agosto de 2016. Hijos, pueblo mío, no continúen pensando que el aviso no llegará, se encuentra tan cerca de ustedes como mantienen cerca el pecado. Cada uno de ustedes vivirá instantes de soledad espiritual, yo permitiré que se miren a conciencia. En esa soledad cada uno se mirará como es verdaderamente. El horror les tomará como presas, la desolación será vivida, no sentida, sino vivida por cada uno de ustedes. Es necesario que mis hijos se miren en el interior, miren su obrar y actuar, para que busquen cumplir los mandatos divinos. Mirarán cómo el fuego se acerca a la tierra y ésta será estremecida por instantes, el silencio será el flagelo para cantidad de almas. La Santísima Virgen a luz de María. 21 de junio de 2016. Hijos, no hagan mal uso de la inteligencia, ganando provecho personal. En un instante se encontrarán frente al aviso y en ese instante cuanto han actuado y obrado indebidamente, lo tendrán frente a cada uno, en el silencio de ese instante en donde se encontrará cada uno, ante sí mismo. El silencio del examen de conciencia personal, del veredicto personal, el mayor silencio que jamás han experimentado. La soledad que parecerá interminable, en donde el mínimo acto será sentido en la balanza personal, para bien o para mal. El aviso es misericordia divina, si la criatura humana pasado se arrepiente y no escucha las voces de quienes, al poseer tanto mal, se nieguen a aceptar cuanto han mirado de sí mismos y se rebelen en contra de Dios. La Santísima Virgen a luz de María. 26 de marzo de 2016. Amados hijos, con el instante se aproxima el colapso de dos cuerpos celestes. Este acontecimiento será visto por todos en el firmamento, luego cada criatura humana, en su alma, conciencia y esencia, verá cuánto mal ha cometido y el bien que ha dejado de hacer. La misericordia divina no termina, porque encontrándose el hombre ante el despeñadero, le da la gracia de la purificación. Unos lo tomarán como bendición, otros se rebelarán pasada la prueba, uniéndose al que llegará a dominar la tierra, el Anticristo. La Santísima Virgen a luz de María. 31 de enero de 2016. Mi Hijo permitirá la iluminación de las conciencias, acto de gran misericordia para que la maldad se aparte de quienes así lo deseen. Este acto es preámbulo de los grandes dolores. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 31 de diciembre de 2015. Despierten. Que el aviso se acerca mientras mis hijos duermen en el pecado y el olvido. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 2 de octubre de 2015. Humanidad, pueblo mío, despierten. Se aproxima el aviso y deseo almas dispuestas al arrepentimiento, no hijos soberbios y desobedientes. La Santísima Virgen a luz de María. 25 de octubre de 2015. El hombre olvida con prontitud mis constantes llamados para que se conviertan, antes de que se examinen a sí mismos, ante el malobrar y actuar en que han vivido. Antes de que se miren a sí mismos interiormente, vivirán lo externo del aviso. El pecado no solo afecta al hombre en su alma, sino ha afectado todo cuanto le rodea. Como consecuencia de esto, el mismo firmamento les dará a conocer la llegada del preludio del aviso, mirarán una gran señal en el cielo, no les dañará físicamente aunque el impacto será grande al iluminarse el firmamento como nunca antes en medio de la oscuridad, como no lo han mirado jamás.
los hombres de todo el mundo sentirán, mirarán y vivirán en una gran incógnita, conociendo que estos signos anticipan el aviso. Amados hijos, reciban mis palabras para que luchen por la conversión. No les ahondaré sobre la segunda venida de mi Hijo sin antes prepararles y llamarles al cambio de vida, para que en el aviso se arrepientan del mal obrar y actuar, de lo que han omitido y del bien con que no han actuado. Toda la humanidad entrará al unísono en el aviso en donde se encuentren, siendo alertados con anterioridad brevemente. No esperen a mirar las señales, deben penetrar en una seria transformación ya, para que no les encuentren dormidos en la desobediencia. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 30 de septiembre de 2015. No olviden que cada uno se examinará en particular por misericordia mía, para separarles del mal al que se hayan podido unir. El aviso es mi amor dado a ustedes para que retornen hacia mis brazos. Deben saber que algunos de mis hijos se rebelarán más en mi contra después del aviso. La Santísima Virgen a luz de María. 17 de septiembre de 2015. Amados hijos, ya se acerca el aviso, luego les será dado el castigo. El cielo será iluminado con una cruz que resplandecerá más que el mismo sol. Llegado el instante del aviso, antes mirarán a lo alto y verán un fuego que se abalanza sobre la tierra. ¿Y cuántos serán los que en ese instante acudirán a mi Hijo? La Santísima Virgen a luz de María. 19 de agosto de 2015. Renuévense hijos, sean verdaderos. Oren hijos míos, oren a tiempo y a destiempo, que pronto se examinarán a sí mismos como el gran acto de misericordia divina, antes del cumplimiento de las demás advertencias que yo les he anunciado y que causarán todo el desarrollo que esperan de la gran tribulación. La Santísima Virgen a luz de María. 16 de agosto de 2015. No olviden que antes del aviso habrá grandes calamidades que sensibilizarán a la criatura. Una gran señal en el cielo será vista por toda la humanidad en donde se encuentre y ninguno escapará a ser examinado por sí mismo. Esta es la misericordia divina que no desea que sus hijos se pierdan sino que acrecienten la fe. La Santísima Virgen a luz de María. 1 de agosto de 2015. No esperen hasta lo último y el aviso está pronto, por ello el mal apresura el paso. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 21 de julio de 2015. Amados hijos míos, cuánto les ha alertado mi madre sobre la iluminación de las conciencias. Y lo miran dejando pasar de lado tantas advertencias acerca del aviso. Hijos míos, no toman conciencia de ello. Cuánta pena me causa mi pueblo. Me acerco tanto que en tanta cercanía les dejaré ante la conciencia de cada uno, solos, para que así cada uno en particular se mire a sí mismo y toda su vida sea mirada, todas sus obras y todos sus actos, pasen ante la conciencia personal, y en ese instante en que la criatura se mirará a sí misma, logren alcanzar lo que han perdido mediante el pecado. Hijos míos, conviértanse, arrepiéntanse antes de ese instante. No porque no mirarán las ofensas que han cometido contra nuestra divinidad, sino porque así el dolor será menor, cuando los pecados han sido motivo de reconciliación conmigo luego de un sincero y verdadero arrepentimiento y un firme propósito de enmienda. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 26 de junio de 2015. Les examinaré pronto mediante el aviso, acto de misericordia de nuestra casa para con la humanidad perdida. La Santísima Virgen a luz de María. 15 de junio de 2015. Mi hijo se aproxima a separar el trigo de la cizaña, solo que antes de esto, ya el mismo hombre se habrá separado por sí mismo en el gran aviso. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 23 de mayo de 2015. Hijos míos. Miren la bóveda del cielo, mis signos, mis señales que no se hacen esperar para que ustedes despierten con prontitud. Prepárense. Examínense. Antes de que se deban examinar a sí mismos. La Santísima Virgen a luz de María. 17 de mayo de 2015. Amadísimos míos. Les preparo para enfrentarse al libre albedrío de cada uno de ustedes. Les ruego que no lean mi llamado como uno más.
El aviso se acerca al hombre y el hombre debe prepararse para que éste sea menos doloroso, mediante un arrepentimiento en este instante preciso. Hasta el más mínimo pecado, hasta la más mínima ofensa a mi hijo será colocada ante ustedes para que se juzguen a sí mismos, para que de esta manera, enfrentándose a su propia libertad mal empleada, tomen total y absoluta conciencia personal de la transformación que debieron haber tenido antes del aviso. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 19 de abril de 2015. Vengo a que se miren a sí mismos en medio de tanta maldad y verá cada cual cuánta maldad ha penetrado en él. Entonces los hombres, presos de dolor y angustia, unos regresarán a mí y otros se entregarán por su libre albedrío en manos del mal, siendo los instrumentos que torturarán a mi pueblo. Llego a cada criatura humana para que se mire a sí misma. Ningún ser humano que exista en la tierra, escapará de sí mismo. Será temor y necesidad lo que llevará a la humanidad a enfrentarse consigo misma, desde adentro, sin que escape un solo acto cometido por cada ser humano. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 5 de abril de 2015. Apresuren el camino, redoblen el paso, que el instante se encuentra frente a ustedes, el instante en que llegaré a tomar la conciencia de cada uno para examinarles en sus actos y sus obras. Este examinar la conciencia del hombre no se encuentra lejos de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 26 de febrero de 2015. Hijos míos, amado pueblo mío. Existen tantos medios a través de los cuales el hombre puede exterminar toda la vida en el planeta, pero yo intervendré con mis legiones en el instante preciso, pero esta intervención no será anterior a cuando yo llegue a examinar la conciencia de los hombres. Acaten y obedezcan, no piensen que no sé sus pensamientos, no piensen que no conozco al que confía en mí o al que ahora en este instante desconfía de mi palabra. Pero sí he de decirles con claridad, que grandes sucesos se acercan a ustedes, y los pueblos, desde el más grande al más pequeño, padecerán de una u otra forma, no porque no les ame, sino porque utilizo todo lo que mi Padre creó, para atraerles a la obediencia como último recurso antes del cumplimiento del aviso. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 18 de febrero de 2015. Vendré a examinar la conciencia de cada uno antes de mi segunda venida. La Santísima Virgen a luz de María. 9 de enero de 2015. Se examinarán libremente como un acto de misericordia divina para la salvación del alma. El hombre dirá que es un acto causado por la ciencia, las explicaciones humanas no se harán esperar. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 22 de noviembre de 2014. Está próximo el examen de sus conciencias, el que no efectuaré yo sino cada uno personalmente, y en ese instante todo se paralizará, quedará el hombre ante su propia conciencia, mirándose totalmente sin disimulos. Lo que se mueva, dejará de moverse, porque en la tierra reinará el silencio, únicamente se escuchará el lamento de aquellos que se arrepienten por el mal cometido y vendré yo con mi amor, a acogerles nuevamente como a mis ovejas perdidas, pero aún así algunos de mis hijos negarán el aviso como venido de mi casa y se sublevarán contra mí y serán parte del mal. La Santísima Virgen a luz de María. 14 de noviembre de 2015. Amados míos, se acerca el instante en que cada uno deberá juzgarse a sí mismo y por breves instantes conocer su interior, el obrar y actuar de su vida. Antes de que esto llegue a ustedes, conviértanse, acepten a mi Hijo y aléjense del mal. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 22 de octubre de 2014. Tomen el rumbo correcto, que pronto, muy pronto, en instantes llego ante ustedes a colocarles frente a su conciencia para que cada uno se mire interiormente. La mayoría lamentará haberme ofendido, pero una gran parte de mis hijos se volverán en mi contra y no aceptarán sus pecados. Es de suma importancia, es necesario para la salvación de los míos el que tomen conciencia de las alertas de mi madre sobre el aviso, estas no se dieron para que no suceda. Alertó sobre el aviso porque es un decreto de mi casa y esta generación lo vivirá. La Santísima Virgen a luz de María. 13 de octubre de 2014.
El aviso se acerca al hombre y el hombre debe prepararse para que éste sea menos doloroso, con un arrepentimiento en este instante preciso. Hasta el más mínimo pecado, hasta la más mínima ofensa hacia mi hijo y hacia sus semejantes será vivida por cada uno para que se juzguen a sí mismos. Enfrentándose a su propia libertad mal empleada, tomen total y absoluta conciencia personal de la transformación que debieron haber tenido antes de mirarse a sí mismos sin disimulos. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María, 8 de octubre de 2014. Son instantes previos al gran aviso en donde examinaré las almas, a cada una en particular. Les examinaré permitiendo que aún en ese instante la voluntad del hombre se encuentre ante su misma conciencia. Debido a esto es que mi casa no se detiene al continuar alertando a mi pueblo una y otra vez, para que se conviertan. La Santísima Virgen a luz de María, 14 de septiembre de 2014. Obren y actúen en el amor divino, serán colocados ante su propia conciencia por el justo juez que todo lo mira. La Santísima Virgen a luz de María, 25 de agosto de 2014. Prepárense hijos, el gran aviso será padecimiento atroz para los que así han obviado los mandamientos de la ley de Dios, para los que han ignorado y negado a mi hijo, si no se arrepienten pronto. La Santísima Virgen a luz de María, 24 de julio de 2014. Amados míos, el aviso es necesario, deben reforzar la fe y el conocimiento. En ese instante el espejo de la vida reflejará las omisiones, las desobediencias, el obrar y actuar personal. El amor será misericordia y verdugo a la vez. Ante esto algunos se sublevarán y rechazarán a mi hijo, ya que en el aviso, ninguno reconocerá el bien ni el mal ajeno, sino únicamente el personal. Unos enmendarán su camino, otros negarán a mi hijo convirtiéndose así en los grandes perseguidores de los míos. La Santísima Virgen a luz de María, 20 de julio de 2014. Viven instantes previos a ese gran acto de misericordia de mi hijo, instantes previos a que mi hijo examine la conciencia, el obrar, el actuar y el proceder de cada ser humano, instantes previos al dolor o a la entrega de cada uno en particular y la Santísima Virgen a luz de María, 14 de julio de 2014. No esperen, cada uno en particular será colocado ante su propio espejo, no minimicen esta advertencia para que no sufran. La Santísima Virgen a luz de María, 9 de julio de 2014. Amados hijos míos, deben prepararse arduamente, pues pronto, muy pronto cada uno deberá examinarse a sí mismo en su interior, cada uno deberá mirarse a sí mismo y no solo pesarán las obras y los actos, sino pesará esa entrega eficaz hacia mi hijo, esa comunicación y comunión espiritual con mi hijo que les proporciona la oración. No les hablo únicamente de rezar. Les hablo de orar a solas con la Trinidad, de aspirar a niveles mayores, a esa familiaridad que únicamente alcanzarán elevándose mediante la oración. Cada uno en particular deberá examinarse ya que en el aviso vivirán segundos que parecerán una eternidad, viviéndolo más intensamente aquellos que se han ocupado de lo transitorio para su conveniencia y no se han esforzado por evitar el pecado, sin dar a la Trinidad Sacrosanta la correspondencia debida a su voluntad divina, que solicita la entrega total y absoluta de la voluntad humana para obrar y actuar. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María, 7 de julio de 2014. Se mantienen ante el gran aviso, y yo estoy ante cada uno de ustedes con mi misericordia y mi justicia. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María, 27 de marzo de 2014. Vengo pronto a la conciencia de cada uno, vengo para que ustedes mismos miren cuánto me han ofendido. Este llegar mío es personal y toda criatura que exista sobre la faz de la tierra vivirá este instante que parecerá una eternidad. No habrá quien escape de ello. Es mi gran acto de misericordia para el hombre, aun para aquellos que creen no merecerme. Mi llegada a la conciencia de mis hijos será acompañada por un hecho sobrenatural en lo alto.
La decisión, luego de examinarse a sí mismos, será totalmente en libertad, y este examinarse a sí mismos no será motivo para que toda la humanidad se transforme, porque aún así dirán que no fui yo quien examiné las conciencias, me negarán y algunos se levantarán con más fuerza en mi contra y contra aquellos que se arrepientan y me busquen. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 12 de enero de 2014. Regreso pronto, pero antes de mi regreso les enfrentaré a cada uno con su conciencia para que se miren tal cual son. Este acto de misericordia de mi casa es previo a mi segunda venida. La Santísima Virgen a luz de María. 5 de enero de 2014. El aviso no es un simbolismo, es una realidad que todos enfrentarán. La Santísima Virgen a luz de María. 9 de octubre de 2013. Hijos míos, el aviso no está lejano de esta generación, camina a su encuentro y entonces la verdad se revelará en el alma de cada uno y cuánto sufrirán aquellos que han perseguido a los que por obediencia y amor a la casa de mi Hijo, han proclamado y proclamarán la verdad. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 7 de agosto de 2013. Vengo pronto, vengo en mi segunda venida por mi pueblo fiel. Pero antes de mi segunda venida, mi pureza tocará la conciencia de todos los seres humanos para que se miren a sí mismos. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 10 de julio de 2013. La humanidad es y será purificada, solo así será digna de mí. Mirará sus pecados y sus deberes no cumplidos, así como el fruto que ha producido y el que ha dejado de producir. Será un espejo frente a cada uno y un instante de oportunidad para el arrepentimiento. Los que se mofaron de ese aviso anunciado por mi madre, cuando escuchen el avance del silencio y el estruendo en el cielo, sabrán que ha llegado el aviso y este será cumplido para bien de las almas. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 28 de junio de 2013. Espero al pecador arrepentido, no debe temer acercarse a mí, sino debe acoger el instante antes de que mi amor se encuentre con ustedes y les permita mirar el obrar y actuar de su vida. Aún así, algunos dirán que el aviso no es obra divina y se alejarán más de mi presencia. Aborreciendo mi justicia, se entregarán en manos del mal. La Santísima Virgen a luz de María. 23 de mayo de 2013. Mi Hijo ordenará detenerse al tiempo y éste se detendrá en su caminar, solo que se detendrá para que el hombre mire ante sí, su proceder y reconozca el bien y el mal con que ha actuado, padeciendo el horror del pecado y gustando la misericordia de los buenos actos en el aviso. La Santísima Virgen a luz de María. 5 de marzo de 2013. Cuán cerca de esta generación está el aviso. ¿Y cuántos de ustedes ni siquiera conocen qué es el aviso? El aviso no es una fantasía. La humanidad debe ser purificada para que no caiga en las llamas del infierno. Se mirarán a sí mismos y en ese instante se dolerán por no haber creído. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 28 de octubre de 2011. Romperé el velo de la ignorancia y de la negación con el aviso. Cada uno estará en mi presencia en vida y se mirará sin máscaras, todo hombre sabrá que Dios existe. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 21 de octubre de 2011. El anuncio del aviso causa risa a algunas criaturas humanas, pero estos hijos, en una verdad, como verdad es la palabra de mi madre que proclama los decretos trinitarios. Cuando esto suceda, aquellos que se burlaron de este decreto divino, sentirán consumirse en su propio pecado. Les hemos llamado a concientizar en la seriedad del instante en que se mueven, pero como aquellos que se burlaron de Noé, así gemirán. El aviso cósmico y espiritual, no se hace esperar y se dará cumplimiento. Invito a mis fieles sacerdotes a llamar a sus ovejas a recapacitar y a reconocer y evitar con cuidado el pecado que hunde, esclaviza y lleva a la muerte eterna. La Santísima Virgen a luz de María. 7 de septiembre de 2010. Amadísimos míos, no olviden que el tiempo no es tiempo, que se enrumban al cumplimiento del acontecimiento en el que confluyen todos mis llamados, el cumplimiento de un acto de misericordia trinitario hacia el hombre en este instante que es el gran aviso. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 29 de agosto de 2010.
Mi cruz es victoria y brillará en el firmamento durante 7 días con sus noches. Resplandecerá constantemente. Será señal previa a cuanto mi pueblo espera, y para los que no creen, será gran confusión. La ciencia tratará de dar explicación a lo que no tiene explicación científica. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 10 de agosto de 2010. Pueblo mío, amado pueblo mío. La tierra se estremece ante los ojos que permanecen ciegos. El aviso es producto de mi infinita misericordia hacia ustedes. Este está próximo. Una serie de hechos de origen natural se ciernen ya sobre toda la tierra. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 16 de febrero de 2010. Mi madre les ha anunciado por todo el mundo a través de los tiempos, lo que ahora, sí está por venir. No les llamo por medio del temor, sino por amor. Así como me entregué por ustedes, así vendré con mi misericordia al interior de cada uno, y mirarán sus actos aun cuando no los quieran ver. Sentirán las ofensas aun cuando no las quieran sentir. Será un aviso, en el interior del ser humano, estarán a solas conmigo. Este es el amor del Rey que no desea que los suyos se pierdan, y adelanta sus designios. Les he confiado mi palabra. Anúncienla a sus hermanos sin temor. Hoy mi pueblo es de héroes, de valientes que dan su vida por mí. Mi pueblo sabe que lucha contra lo mundano, mi pueblo está cautivo y tiene que levantarse. Por eso no les dejaré solos, por eso vendré y los que no han creído, serán avergonzados. La luz vendrá para todos durante unos momentos, para liberarles del pecado, pero con mi dolor y el de mi madre, después continuarán con mayor fuerza en el negro pecado, inducidos por el maligno que controlará las mentes débiles e incrédulas. La Santísima Virgen a luz de María. 19 de marzo de 2010. Conviértanse, arrepiéntanse, antes de que el aviso llegue y el peso del pecado les lleve a padecer hasta en las entrañas, desgarrándoles el alma al conocer por sí mismos la lejanía de Dios, la falta de amor y la desobediencia en que han vivido continuamente. La Santísima Virgen a luz de María. 4 de marzo de 2010. La tierra gira a la velocidad del pecado, el hombre está marcando su futuro. Los embates de la naturaleza continuarán precipitándose uno tras otro, y no son más que el preámbulo de la cercanía del aviso. Este será el medio para que el hombre haga un alto en su caminar. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 2 de febrero de 2010. Cuanto ha sido creado, gime con dolores de parto al mirar el destino de la humanidad. Y en ese gemir, mis hijos sufrirán tanto que vivirán en su interior su propio pecado, sintiendo desgarrar el alma ante las ofensas contra nuestra casa. Toda criatura humana vivirá el producto de sus propias acciones, como acto de mi gran misericordia. Pero aún así, gran cantidad de los míos continuará viviendo su propio pecado. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 6 de enero de 2010. Se acercan aceleradamente hacia el momento en que se mirarán a sí mismos, se mirarán interiormente y vivirán la misma dureza con que han despreciado mis llamados. Será un acto de misericordia de mi casa, para la humanidad en general. La Santísima Virgen a luz de María. 7 de diciembre de 2009. Hijitos. El mal ha tomado cuerpo, mente, el mal se mueve, el mal camina, y ha traído con mayor prontitud un aviso que vendrá sobre la humanidad. Yo llamo, pero el hombre no atiende, tendrá que venir de lo alto una señal para que miren en su interior el estado espiritual en que viven. Será doloroso, sumamente doloroso, solo que después la mayoría retornará a su estado de pecado, y nuevamente la misericordia divina será obligada a mirar de nuevo a la humanidad para salvar más almas. La Santísima Virgen a luz de María. 15 de octubre de 2009. Les llamo a no cansarse de dar testimonio del amor divino que mora en ustedes. Confíen en Dios, en su misericordia y verán su gloria. Este es el momento de doblar rodillas. Oren, oren sin desfallecer, que mi Hijo les dará un gran aviso. Prepárense para este gran día de misericordia. Prepárense porque el maligno estará al acecho contra aquellos tibios que no permanecen fortalecidos. Hijitos, saben que tienen en la mano la llave que les hará vencer toda batalla. Esta llave es el amor.
sean testimonio vivo del amor de mi Hijo, arrepiéntanse con prontitud, que este momento próximo no les encuentre en pecado. Muchos de sus hermanos se desesperarán este día al mirar el estado de pecado en que se encuentren. Cada uno de ustedes, mis amados hijos, se sentirá solo con su conciencia, cada uno estará solo ante su propio estado espiritual. Jesús a San Edmundo, 1540-1581. Yo he decretado un gran día, será donde un terrible juicio revelará las conciencias de todos los hombres y probará a todo hombre de cualquier religión. Este será el día del cambio. 1. La gran cruz que se verá en el cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Mateo 24, 30. La Santísima Virgen a luz de María. 3 de mayo de 2010. Ya ha llegado el tiempo esperado, el tiempo anunciado, el tiempo que no es tiempo. Ya se asoma el aviso. La niebla cubrirá todo el orbe y una luz intensa que se desprenderá de la cruz de amor en el cielo, les hará saber que ya es la hora. El sol se ocultará y el ardor que proviene de lo alto, se dejará sentir en la carne de todos los hombres. No habrá lugar donde se puedan esconder. Todos los hombres verán y sentirán el ardor del fuego que viene de lo alto. Y verán también su estado interior. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 29 de agosto de 2010. Mi cruz es victoria y brillará en el firmamento durante 7 días con sus noches. Resplandecerá constantemente. Será señal previa a cuanto mi pueblo espera, y para los que no creen, será gran confusión. La ciencia tratará de dar explicación a lo que no tiene explicación científica. La Santísima Virgen a luz de María. 24 de octubre de 2010. Abracen la cruz. Cuando la miren en el cielo sabrán que la oscuridad se aproxima. No teman porque la luz contenida en la cruz no cesará. Seré lámpara en el corazón de mis hijos. Amados, una vez más les llamo a bendecir sus hogares, pero sobre todo a bendecirse a ustedes mismos con una vida de santidad. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 16 de julio de 2011. Amados, permanezcan alerta, una señal en el cielo será mirada por todos, mi cruz resplandecerá a través de mis llagas e iluminarán todo por un instante. El sol dará grandes señales. Lo incomprensible para el hombre será reflejado en el cielo, para que el que no cree, crea. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María. 14 de septiembre de 2011. Mi cruz se mostrará con poder y gloria en el firmamento, prontamente, y cada uno se mirará frente a su propia medida. Conviértanse ya. Mi misericordia es infinita, soy perdón, justicia, amor. No duden en acercarse a mí. Ábranme la puerta del corazón y de la mente. Saquen ya los falsos ídolos que les llaman a decaer cada instante más y más. La Santísima Virgen a luz de María. 17 de septiembre de 2015. Amados hijos, ya se acerca el aviso, luego les será dado el castigo. El cielo será iluminado con una cruz que resplandecerá más que el mismo sol. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. 2 de agosto de 1934. Escribe esto. Antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día.